Y como les adelantábamos, estamos con la doctora Marisa Espinosa. Ella es docente de la carrera de Medicina de la Universidad Nacional del Litoral y de las licenciaturas en obstetricia de la Universidad del Litoral y también de la Universidad Católica de Santa Fe. Con ella vamos a estar hablando sobre ecología del parto. Buenas tardes, Marisa, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? Bueno, cuéntenos, ¿a qué se refiere este término de ecología del parto? Bueno, el término de ecología del parto viene un poco de unas ideas que empieza a gestar un autor francés que se llama Michel Odent. Y bueno, nosotros tomamos un poco las ideas de él y empezamos a trabajar en la Universidad Nacional, en la Universidad Católica de Santa Fe, con un grupo de investigación. El grupo lo forma una abogada que es Ana Bonet y un filósofo que es Federico Viola. Y bueno, empezamos a trabajar el parto tratando de analizarlo de muchos aspectos. El tema ecología tiene que ver con, sobre todo lo que es la ecología humana, ¿sí? Que es un tema hoy del cual estamos hablando mucho, es qué relación tiene el ser humano con su entorno, ¿sí? Y ese entorno es no solamente la naturaleza, no solamente los elementos físicos, sino su entorno vivo, que tiene que ver con cómo se relaciona con otros seres humanos, ¿sí? Y cómo se relaciona también con otros organismos vivos, como por ejemplo algunos microorganismos, ¿sí? De esa forma nosotros quisimos transformar este término de ecología y poder pasarlo a una sala de parto. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se relacionaría una embarazada en una sala de parto en cuanto a lo que tiene su ambiente? ¿Sí? ¿Y esto por qué? Esto es porque cuando nosotros estudiamos el parto, que lo hemos estudiado de una manera como muy biológica, muy reduccionista, nos olvidamos de que todas las hormonas que hacen que el parto avance o el parto se logre, se liberan a nivel del cerebro, ¿sí? Y estas hormonas, por ese motivo, porque se liberan a nivel cerebral, se llaman neurohormonas. Es decir, no van a tener una acción solamente en determinados órganos. Por ejemplo, en el útero la oxitocina genera las contracciones del útero para que el bebé pueda nacer, sino además van a tener efectos sobre nuestro sistema nervioso y sobre todo sobre algunas áreas de nuestra corteza cerebral. De manera que si tenemos estas hormonas tienen acción sobre nuestra corteza cerebral, de alguna forma van a estar conectadas también con el medio ambiente, porque lo que nosotros percibimos de lo que nos rodea es lo que nosotros mandamos a nuestro cerebro y de ahí se empiezan a mandar el resto de las órdenes. Es decir, de alguna manera tenemos que pensar al parto como un proceso neurohormonal, ¿sí? Y donde no solamente va a haber cuestiones biológicas puras, sino también cuestiones de conducta que tienen que ver con estas neurohormonas. Y estas conductas nosotros tenemos que acompañarlas con el entorno, ¿sí? Por eso es que hablamos de ecología del parto. Entonces, cuando hablamos de un entorno, sobre todo en lo que significa en una sala de parto, tenemos que tratar de que ese entorno sea un entorno de calma y un entorno de paz, ¿sí? Porque justamente esta hormona, que es la oxitocina, trabaja sobre áreas del cerebro en el cual no somos conscientes, sobre nuestro sistema nervioso autónomo, y forma parte del sistema nervioso autónomo que nosotros le llamamos parasimpático. Cuando nosotros hablamos de este sistema en el cual no somos conscientes, es decir, cuando nosotros queremos mover un brazo, somos conscientes, mandamos de alguna forma la orden desde nuestro cerebro hasta nuestro músculo para que nuestros brazos se muevan. Resulta que para hacer el parto no somos conscientes, es decir, yo no puedo decir hoy quiero parir, no puedo, ¿sí? Entonces, al ser un proceso que forma parte de esa parte más inconsciente, forma parte de este sistema nervioso autónomo, ¿sí? Es decir, del cual no tenemos control.
El sistema nervioso autónomo tiene dos partes, así lo estudiamos en medicina, una parte parasimpática y una parte simpática. ¿A qué se asocia? El parasimpático es el de la calma. Ajá. ¿Sí? Con un parasimpático estamos contentos, estamos relajados, dormimos, comemos, crecemos. ¿Sí? Y el simpático justamente es el de la lucha o la huida. ¿Sí? Entonces ese justamente con el cual tenemos que alterar todo nuestro medio para correr, para liberar cortisol, ¿sí? Adrenalina. Por lo tanto, si bien necesitamos un poquito de eso en el momento del parto, lo que más necesitamos es parasimpático, y el sinónimo del parasimpático es la hormona de la oxitocina. ¿Sí? Por lo tanto, nosotros en este entorno, y todo obviamente esto depende del entorno, es decir, yo si estoy tranquila, ¿sí? ¿Por qué voy a estar tranquila? Porque estoy en un entorno que me brinda esa tranquilidad. Y si tengo que estar en la lucha y la huida, porque de alguna forma este entorno a mí me dice que estoy en peligro. Hay algún tipo de agresión desde el entorno. Miedo también puede ser, ¿no? Miedo. Supuesto, A veces por supuesto. llega a esa instancia. El miedo. Sí. Pensaba cuando vos hablabas esto del entorno, la diferencia que tenemos de entornos entre una institución privada, un efector público, esto de que está de moda de alguna manera de tener partos hogareños, Bueno, qué diversidad de entornos que tenemos, y también de la manera en que esto va a influir, ¿no? de alguna forma, a ver, si nosotros hacemos un análisis de la historia de nuestros partos, y sobre todo en lo que tiene que ver con salud pública, ¿no es cierto? La salud pública siempre, a lo que trató de dedicarse es sobre todo en lo que tiene que ver con obstetricia, la reducción de muerte materna, ¿sí? Entonces, verdaderamente, ese ha sido su objetivo. Por eso es que se trató de institucionalizar el parto, tratar de establecer ciertos protocolos como para que todos trabajemos de la misma manera, ¿sí? Y de esa forma hacer una reducción de ciertos problemas o ciertas complicaciones que tenían que ver con partos que en su momento antes se hacían tal vez domiciliarios, ¿sí? Pero estamos hablando de hace muchos años. Tal vez en ese intento de mejorar, justamente porque siempre la intención es mejorar, tal vez nos fuimos un poquito al otro extremo, ¿sí? Y encasillamos mucho al proceso del parto y a la mujer embarazada. Quizás se los acusa de deshumanizar ese momento, ¿no? Exacto. Pero bueno, yo creo que viene acompañado propio de una cuestión histórica, cultural, es decir, no es una cuestión de juzgar o de señalar con el dedo, sino simplemente de que vamos evolucionando y bueno, y podemos ir cambiando, creo que eso es bueno. Y de hecho, ya Organización Mundial de la Salud saca una guía ahora en 2018, donde propone muchos cambios y cambios bastante revolucionarios para la obstetricia, como por ejemplo sacar una guía que nosotros teníamos donde sabíamos que a cada hora el parto tenía que evolucionar de alguna forma con ciertos centímetros de dilatación, con ciertos descenso de la cabeza fetal en el canal del parto, etc. Eso, por ejemplo, hoy Organización Mundial de la Salud lo está sacando, ¿sí? Y lo está sacando porque era obvio, no podíamos encasillar a una mujer embarazada y decir, bueno, vos vas a dilatar en 1 hora, vos vas a dilatar 1 centímetro en 2 horas. Era imposible. ¿Eso tiene que ver con el trabajo de parto? Exacto, con el trabajo de parto propiamente dicho. Sí, porque muchas veces se ha hecho, conozco experiencia, y me imagino que vos también, dada tu profesión, pero digo, gente que comienza un trabajo de parto a una determinada hora y tal vez terminan después siendo cesárea porque no termina desarrollándose como era lo esperado. Claro, el tema es, ¿qué es lo esperado? Esa es la pregunta. El parto normal. ¿Qué es lo esperado o qué es un parto normal? Esa sería la pregunta y es lo que todavía nos estamos preguntando. Claro. ¿Sí? Y por ejemplo, hacen un trabajo donde ponen esta famosa tablita donde nosotros tenemos como una curva que decimos curva de alerta. Es decir, si la madre se iba de esa curvita en cuanto a la dilatación, por ejemplo, nosotros, bueno, ya teníamos que intervenir. Y bueno, hacen una investigación donde estudian casi más de 10.000 partos y ven que partos normales y sin ningún problema se pasaban de esa curva de alerta.
y eran partos que no tenían ningún problema. Por lo tanto, de alguna forma, seguramente estamos haciendo algunas acciones hoy que tal vez no debiéramos, ¿sí? Pero no obstante es un camino que empezamos un poco a transitar porque esto nos lo publican ahora 2018. Hoy, por ejemplo, Organización Mundial de la Salud dice que la fase activa de un trabajo de parto, que sería que la paciente está desde 5 centímetros a dilatación completa, puede demorar en una paciente nulípara, es decir, una paciente que es su primer embarazo, 12 horas. Sí, y eso sería como bastante revolucionario porque nos costaría a nosotros esperar 12 horas. Obviamente estamos hablando de un embarazo de bajo riesgo, donde sus latidos están normales, donde la mamá está perfectamente saludable, ¿no es cierto? Y hasta una mujer, o hasta qué diría la familia que está esperando allá afuera tanto tiempo, ¿sí? Y sin embargo, tal vez lo que nos está pasando es que necesitamos un poquito más de paciencia, necesitamos poder esperar el trabajo de parto y no intervenir tanto. Esa probablemente sea la clave, ¿sí? Digamos que hemos abusado de alguna manera de las intervenciones justamente. Sí, pero bueno, no, por eso vuelvo a decir, no fue intencional, claro. Siempre todo fue en pos de mejorar la salud. Claro, vamos logrando una mayor comprensión de todo el proceso. Exacto, ahora nos estamos dando cuenta que necesitamos dejar a la mujer que pueda hacer este proceso sin tanta intervención. Pero bueno, para eso necesitamos como dos cosas. Por un lado, devolver a la mujer esa seguridad que en todo este camino ha perdido, ¿sí? Yo lo que les digo a las pacientes es que yo no tengo que enseñarte a parir porque ya naciste. Ya esa información está grabada en tu código genético. No necesitamos eso. Necesitamos recordar que sí podemos, ¿sí? Es como que tenemos que recordar que sí sabemos parir. ¿Sí? Y bueno, en esta era de tanta ciencia podemos decirte por qué, ¿sí? Y podemos decirte por qué porque justamente la parte que comanda el parto, ¿sí? Comparte y es prácticamente igual a la de otros mamíferos, ¿sí? Porque nosotros somos humanos y formamos parte como humanos en el reino animal de los mamíferos, ¿sí? Y este hecho hace que podamos estudiar los cerebros de ciertos animales y compararlos con nuestros cerebros, ¿sí? Y en la parte del parto son bastante parecidos, ¿sí? Y a un gato, a un perro no hay que enseñarle a parir, ¿sí? Ellos saben lo que tienen que hacer. Sí, quizás nosotros todavía nos hemos separado un poco de ese instinto. Es el camino de vuelta al que tenemos que emprender. Exacto. ¿Y eso por qué? Justamente por la parte que estuvo bueno que evolucionemos, es lo que nos hace ser Homo sapiens, el cerebro, ¿sí? Todo eso que ustedes conocen que tienen como circunvoluciones, que nosotros le decimos, que son como un caminito de piedritas, ¿sí? Eso es nuestro cerebro. Eso es lo que nos diferencia de los animales. Es lo que nos hace poder hablar, poder comunicarnos, poder expresarnos, crear la música, crear la matemática. Y eso, bueno, nos ha ido bien con eso, ¿sí? Pero cuando tenemos que volver a ese cerebro más primitivo, que es tan poderoso, interviene. Y ahí es cuando hacemos macana. Marisa, te propongo hacer una pausa. Está muy interesante la charla que estamos manteniendo. Vamos a un pequeño corte, Meli, y volvemos con más de ecología. Con más de ecología del parto, que está muy interesante. Ya volvemos.